¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. Y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Hace unos días he estado meditando acerca de la oración en el Espíritu. He estado reflexionando acerca de cómo es que Dios, de una manera muy sutil y muy amorosa, nos lleva a decir por medio de nuestras bocas las cosas que Él necesita que digamos para que Él pueda tener la autorización de obrar en nuestras vidas. Y esto quiere decir que va mucho más allá de un simple decir sí quiero, sino que necesitamos a veces propiciar el ambiente espiritual en nosotros mismos para que las cosas empiecen a suceder. Y es ahí donde se pone interesante el asunto, porque Dios está esperando que nosotros nos atrevamos a hacer cosas más allá de las cosas que normalmente decimos y las cosas que normalmente hacemos. Por eso necesita que hablemos cosas poderosas, porque dice la Biblia que desde los tiempos de Juan el Bautista, ¿sí?, el reino de los cielos sufre violencia, y dice, y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Y qué quiere decir esto? Violento no tiene que ver con lo que dicen las noticias, con malo. Violento tiene que ver con intempestivo, con rápido, con tajante y con cosas que son tremendas. Esto quiere decir que nuestra fe tiene que ir mucho más allá de solamente pensar que el tiempo de Dios se cumpla, sino que tenemos que poder pensar que el tiempo de Dios es perfecto. Y por tanto, tenemos que entender que hay veces que Dios necesita que las cosas de nuestro corazón cambien ya. Y que las cosas de nuestro corazón tengan una determinación eterna y que no estemos en ese famoso ir y venir espiritual. Piense esto. Si a Dios le toma menos de un segundo perdonar todo nuestro pecado, ¿usted cree que a Dios no le tome lo mismo transformar nuestro corazón? Yo digo que sí, ¿no? Porque si Dios puede hacer una cosa, la puede hacer la otra también. Por eso necesitamos entender que el reino de los cielos es violento y que nosotros necesitamos violencia. Y cuando no nos atrevemos a actuar con violencia y cuando no nos atrevemos a hacer las cosas de esa manera radical, entonces interviene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios hace cosas muy interesantes, como venir y posicionarse en nuestro corazón y provocar de que de nuestro corazón empiece a salir una oración que no entendemos. Y que no entendemos en dos sentidos. Número uno, en el sentido de lo normal, de lo tangible y de lo visible. Y número dos, puede llegar a ser, y que es muy probable que así suceda, que no lo podamos entender en nuestro racionamiento y que no lo podamos entender en nuestro oído. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo viene, ora como conviene, pero lo hace por medio de gemidos indecibles. Quiere decir que el Señor nos lleva a orar en lenguas y que pueden salir de nuestra boca palabras que nosotros no entendamos o que para nuestro entendimiento ni siquiera sean palabras como tales, pero que cuando las empezamos a hablar empiezan a crear un sentido de paz en nuestro corazón, porque la verdad, no la realidad, que son dos cosas muy diferentes. La verdad está siendo establecida por medio de nuestra boca y ello permite que Dios actúe adecuadamente en nuestras vidas, en nuestro corazón y en las cosas que están a nuestro alrededor, pero sobre todo en nuestro interior. Entonces, cuando Dios tenga esa libertad de actuar en nosotros, porque nosotros le dimos una autorización verbal, porque piense esto, lejos de que las palabras se las lleve el viento, lo único que tiene validez en nosotros es nuestra palabra. Todo lo que nosotros confesemos de nuestra boca es verdad y es lo que tiene autoridad sobre nosotros. Porque si Dios todo lo hizo por medio de la palabra y nos hizo a su imagen y a su semejanza, todo lo que importa en nosotros es aquello que hablemos y que digamos. Por eso es importante confesar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, como aquel que gobierna sobre nosotros y aquel que nos rescata a nosotros mismos de nuestra manera de vivir. Tiene sentido, ¿no? Entonces, es muy necesario que el Espíritu de Dios tenga esa libertad de hablar por medio de nosotros. Y es necesario que las lenguas angélicas y que las lenguas que hablan el lenguaje de Dios, ¿sí?, se desaten en nosotros y que podamos confesar las cosas que Dios necesita que confesemos. Necesitamos
que Dios tenga esa libertad de hablar por medio de nosotros y el poder que hay en nuestra boca tenga efecto. Porque la mayor parte del tiempo no vivimos una vida adecuada, adecuada de acuerdo al reino de Dios, porque no confesamos las cosas del reino de Dios y no damos autoridad al reino de Dios de actuar y de tener un efecto en nosotros. Por eso Dios dice que el Espíritu ora como conviene. Eso es emocionante. Qué tranquilidad saber que no necesitamos ser eruditos de la palabra, sino que tenemos que tener un corazón dispuesto. La palabra de Dios está ahí para validar todo lo que oremos y sobre todo para que entendamos las cosas que tenemos que pedir. Porque de nada sirve pedir $1,000,000 si no le pedimos a Dios la capacidad de administrar ese $1,000,000, de multiplicar ese $1,000,000 y de entregar ese $1,000,000 a favor del reino para que la promesa de dar se cumpla. Piensa esto, la mayor parte del tiempo no recibimos nada porque no estamos dispuestos a dar nada. Y eso sí está feo, ¿no creen? Entonces, tenemos que entender que hay ocasiones, y cada vez más en nuestra vida, esto es algo que va a aumentar, en que Dios va a venir y hablar desde nuestro corazón, por medio de nuestra boca, que somos personas que tenemos no solamente la capacidad, sino una necesidad natural de dar. Tenemos una necesidad natural de que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Tenemos una necesidad natural de ser obedientes y de permitir que el efecto del reino de los cielos se haga en nosotros. Todas esas cosas que la gente normalmente dice que no son parte del reino de Dios y que lo entienden como algo religioso, son exactamente esas cosas que Dios anhela, pero nunca nos va a obligar ni nunca nos va a forzar a hacer cosas incómodas. Todo lo contrario, Dios va a hacer cosas cómodas en nosotros y nos va a permitir estar tan relajados como si nosotros lo hubiéramos hecho por nuestra propia voluntad, pero va a ser más perfecto. Y cuando lo haya hecho, vamos a entender con gran agradecimiento que Dios hizo algo mejor por nosotros que lo que nosotros mismos hubiéramos podido idear o planear siquiera. Y que no tuvimos parte, sino que todo es parte de un plan perfecto que se gestionó antes de la creación del hombre y que siempre tuvo que ver con la cruz del Calvario. O sea, que Dios planeó la cruz antes de que el hombre fallara. Es más, antes de que el hombre existiera. Eso es lo emocionante cuando entendemos a Dios. Por eso es emocionante conocer la palabra de Dios, porque ahí es en donde entendemos lo que Dios estaba queriendo de su vida y de mi vida. Todo fue planeado antes de tiempo. De manera que el fracaso no es parte de nuestra vida. De manera que no tiene cabida en nosotros el que podamos decir, Dios por algo hace las cosas y por eso me fue mal. Acuérdese de esto, Dios no convive con la inmundicia, con la pobreza, ni con la escasez. De manera que el fracaso no es parte del trato de Dios. Dios va a permitir que fracasemos, pero no es parte de su plan. Hay veces que Dios va a darnos la oportunidad de que la reguemos. ¿Sabe para qué? Para que entendamos, para que terminemos de entender de que dependemos de Él. Aún para levantarnos y salir a la calle todos los días. Porque si nos levantamos nosotros por nuestra propia cuenta, a lo mejor sobrevivimos, pero Dios necesita que vivamos vidas gloriosas. Y para ello puso a su Espíritu Santo entre nosotros, para que viniera y tomara parte de nuestro corazón y pudiera actuar de una manera libre. Y para ello necesita que confesemos con nuestra boca que Él es el Señor. Y cuando eso suceda, Él va a tener autoridad de obrar en nosotros. Yo le invito a que usted empiece a orar y empiece a pedirle a Dios, Dios, pon en mí la oración en el Espíritu, Señor, desata en mi corazón el don de lenguas, permíteme hablar como tus ángeles hablan y permíteme hablar como tu Espíritu necesita que yo hable para que mi oración tenga un sentido en el reino de los cielos. Con eso que le pida y con eso que usted insista en su corazón hacer, con eso va a tener una vida increíblemente asombrosa.
Yo le invito a que visite las redes sociales de Inspiración Radio y a que visite las redes sociales de redcoach.mx. Le invito por favor a que comparte este video con las personas a las que conoce. Y si el día de hoy se quedó con alguna duda, por favor escríbame a info@redcouch.mx o a info@sillonrojo.net. Me va a dar mucho gusto bendecirle con una respuesta. Me va a dar mucho gusto orar por usted. Y si usted tiene algo que comentarme, voy a estar encantado de leerlo. Nos vemos pronto y por favor no deje de pedirle a Dios que desate al Espíritu Santo en usted, que desate el don de lenguas y que la oración en el Espíritu sea algo tan común en usted que el efecto del reino de los cielos sea algo inevitable también. Tenga una gran semana, tenga un gran día, no deje de perseverar en el Señor. Hasta luego.